¿sí? Entonces estamos dando inicio. Voy a compartir como siempre pantalla para poderte presentar la temática que vamos a abordar esta noche. Digamos que es una continuidad del tema de la semana pasada, que de cierta manera es un tema que yo te dije es súper amplio. Pasamos horas tras horas hablando de esto porque lo vemos desde varios aspectos, varios ángulos. Ya desgraciadamente el tiempo no nos dio la semana pasada que me estabas compartiendo todavía tu vivencia, tu experiencia con tu niña en cuanto a la parte del bullying y la parte de la violencia que de una u otra manera, o consciente o inconscientemente, nosotros a veces la ejercemos, a veces la hacemos, a veces la vivimos. O sea, estamos siempre, ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces, la tercera unidad es que está referida a la parte de la superación de la violencia. El objetivo es que nosotros valoremos y logremos identificar qué debemos de hacer como personas para poder superar esos diferentes círculos de violencia en la cual nosotros estamos bajo el mismo entorno, ¿verdad? Social. Los contenidos son tres contenidos o subtemas de esta unidad, la que vamos a hablar el día de hoy, que es violencia, es responsabilidad y poder e igualdad. Entonces traté de trabajarlo porque en esta asignatura estuve trabajando el fin de semana con la profesora Ligia Cuadra, porque también tuvimos la sesión virtual con los muchachos del Dominical, que como pues ustedes tuvieron conocimiento por cuestiones ya de mantenimiento en el tendido eléctrico, potable y demás, los muchachos no pudieron recibir su clase presencial y trabajamos sobre la presentación de esta unidad de forma virtual. Entonces es una diapositiva bastante bonita, bastante llamativa, eh, pero que también se presta a que esto sea una sesión dialogada, como ya la tuvimos en la primera semana. Entonces, si puede ver todo esto, nosotros vivimos en un círculo o en un ambiente que nosotros normalmente consideramos que es de total calma, es calma, ¿verdad? Pero que esa calma al final, cuando uno vive con personas que ejercen violencia, eso es, digamos, una calma aparente, porque usted mira ese estado de calma, posteriormente viene la acumulación de detenciones, la persona que ejerce ese tipo de violencia simplemente anda buscando un motivo que detone, ¿verdad? Las agresiones, ya sean verbales, ya sean físicas, etcétera. Entonces, ya cuando se preste el ambiente para ello, venimos ya con la parte de la agresión como tal, que ya es la explosión en sí de la persona y como puedes ver en en la presentación, pues ya viene ahí una agresión física. Después de esto, casi siempre las personas que son, digamos, los victimarios, siempre buscan cómo endulzar, siempre buscan cómo acercarse ante la víctima que sufrió el acto de violencia y nosotros lo conocemos dentro del ámbito de la psiqui, de la parte sociológica, etcétera, como una luna de miel. Pero ¿qué pasa después? Después viene la calma y volvemos nuevamente. Entonces, esto se vuelve un círculo de violencia. Entonces, las personas que no queremos ver o no queremos identificar ese entorno y ese círculo vicioso, entonces ya sabemos que esa calma es temporal. Hoy no sabemos mañana si vuelve a explotar la persona, si me vuelve a agredir, y esa agresión inclusive puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? Eso ya tenemos datos estadísticos que lo vamos a ver más adelante de cómo efectivamente ha incrementado el índice de violencia y hablando la violencia dentro de los 15 escenarios que vimos la semana pasada. Entonces, aquí es muy importante y aquí es donde venimos que de uno de cada tres mujeres efectivamente han vivido cualquier tipo, ¿verdad? De los 15 alguna situación de violencia. Esa violencia puede ser física, puede ser sexual. ¿Por qué? Porque donde se ha reportado increíble, que es la parte de Europa Occidental, como puedes ver el dato estadístico, tiene 3.5 millones que han experimentado, de personas que han experimentado algún acto de violencia. Un 40.366 que han sido víctimas de violencia de género, esto específicamente en Europa y en España, esto hasta el trimestre del 2017. Indagando datos estadísticos más actualizados,
podemos referir que ahorita, efectivamente, en comparación al 2017, ahorita hasta el primer semestre del año 2022 y también parte ya de los primeros meses del 2023, las víctimas incrementaron en 1.2. ¿Qué quiere decir? Que hubieron, ellos separan lo que es los tipos de violencia de género y los tipos de violencia doméstica. Esto refiriéndose que la parte que se refiere a asuntos iniciados, ¿verdad? En cuanto a la violencia de género, se refiere específicamente a las mujeres, o sea, son violencias domésticas. Así son las estadísticas del centro que hizo el estudio, que cuando hablan de tipo de violencia de género es violencia doméstica. Cuando se refieren ya a la violencia como tal, en cuanto al círculo que tenemos, ha incrementado dentro de la violencia de género, que es la doméstica, y tenemos dentro de la doméstica también un grado considerable de incremento que ha sido de un 8.15 de incremento en relación al 2017 que tenemos. Entonces, aquí víctimas que han sufrido, como te dije, 1.2 millones. Tenemos personas condenadas, apenas 3.4, personas denunciadas 1.4, porque desgraciadamente hay mucho temor de, de denunciar estos tipos de delitos. Entonces, hay en cuanto a la delegación, digamos, de la organización de los estudios investigativos en cuanto a las violencias de género, han considerado que realmente hay otros nuevos tipos de violencia que han, digamos, surgido dentro de los diferentes círculos. Hablan también de la violencia de trata de la mujer y de niña con fines de explotación sexual, que ya lo suman como parte de aquella clasificación que habíamos visto. También sobre las mutilaciones genitales femeninas, que también para tráfico de órganos que se utilizan, y efectivamente la parte de la trata de mujeres, que ya es de forma directa, porque ya las trasladan a otros países para prostitución. Lo hacen de mujeres adultas, lo hacen de adolescentes e inclusive pues para niñas, en el caso de que no lo hagan para efecto de tráfico de órganos, lo hacen nada más para explotación sexual. Entonces, esto dentro del estudio que se ha hecho de violencia contra la mujer. No quiere decir que el hombre no sufra de algún tipo de violencia, porque de igual manera se generan o se originan la violencia de ambos, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros debemos de cumplir como ciudadanos? Que cuando nosotros conozcamos e identificamos a personas que están sufriendo algún tipo de violencia, es en primer lugar denunciar. O lo que nosotros normalmente hacemos es tratar de acercarnos a la persona, a la víctima, y podernos hacerle conciencia sobre el ambiente en que está rodeada y la forma de cómo ellas pueden protegerse denunciando. Eh, en este sentido, pues nosotros debemos de estar conscientes como individuos y como personas de que la víctima debe de tomar la decisión y las acciones, porque desgraciadamente en las estaciones de policía, si bien es cierto, cualquier otra persona que conozca de otras que están sufriendo este tipo de violencia pueden denunciar. En la realidad, Arlene, es diferente. Vos vas a las estaciones de policía y si no es la persona que está sufriendo la violencia, no te toman la denuncia, no buscan al victimario O para en el poder caso, entrevistarlo. Dígame. en el caso de los varones, he escuchado de que, bueno, es feo decirlo, pero se burlan de ellos cuando van a poner una denuncia, pues porque son varones. Así es. Entonces, a como dice usted, los varones también sufren violencia. Exacto. Entonces, pero sí sé que a ellos les da pena, pues, y como que la policía o la persona que esté en el tiempo se burla de ellos, entonces eso hace de que ellos tengan pena de llegar a Denuncia. a un lugar y denunciar. Es que imagínese, desgraciadamente es en la sociedad que vivimos. Creo que el machismo suma en este tipo de situaciones. El hombre se abstiene de presentar las denuncias en las estaciones de policía cuando sabemos que hay mujeres que ejercen violencia.
y fuerte, porque yo he conocido mujeres que son súper agresivas y le pegan a los varones. Entonces ellos, más allá que la pena que pueden sentir ante los vecinos o la familia, es de que la primera institución que es garante de protegerla, que en este caso es la parte de los funcionarios públicos y en este caso las estaciones de policía, son los primeros que se burlan y se ríen. Entonces, y a veces no lo hacen de forma sigilosa, sino a veces está la persona, la víctima, y ahí comienza, bueno, ¿y vos por qué te dejas pegar de una mujer? Y es que no te da pena que te miren los chavalos. No, hombre, ponete los pantalones o algo de ese tipo. Son expresiones normales. Entonces lo vemos en eso y lo vemos a veces incluso cuando las mujeres dejan el hogar, abandonan el hogar, porque quieren rehacer su vida de cero y dejan a los hijos a cargo de los padres y no tiene ningún Así contacto, es. ninguna comunicación con los hijos y le dejan esa responsabilidad al padre. Entonces, ¿qué sucede? Aquí también hay esa parte de que tenemos un código de familia, que es la ley 870, que en la próxima sesión vamos a ver las partes jurídicas en cuanto a cuestiones de violencia, todo lo que se regula. Ahorita solo te voy a hacer referencia al final de forma general. ¿Y qué sucede? De que esa ley está para que las personas, los padres que tienen a cargo la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos, recurran ante la instancia jurisdiccional a solicitar la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué pasa? Que los juzgados están llenos de muchos casos de demandas de pensión alimenticia, pero generalmente quien lo hace es la mujer, quien ejerce el derecho es la mujer. Entonces, si acaso de 100 casos vas a ver uno, máximo dos, que son varones los que están pidiendo la pensión en contra de la mujer, ¿verdad? Que en este caso la madre de los hijos. ¿Por qué? Porque les da pena, porque ellos dicen, no, después va a decir que me está manteniendo la mujer. Entonces tienen esa mentalidad o tienen por lo menos esa justificación para simplemente no ir y no pedir los alimentos. Pero el derecho es para ambos, tanto para mujer como para varón. Entonces ahí, al final, ¿quién es el que sale, digamos, el que pierde ante esta situación es la persona más vulnerable, que en este caso son los menores de edad, que son los hijos? Ya, porque vos al no ejercer ese derecho, al final estás limitando a los hijos a que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, porque vos podés solventar necesidades que tal vez por el tipo de trabajo que tenés no las cubrís en el mes o en la quincena, y que con una pensión alimenticia podemos cubrir esas otras necesidades. Entonces es ahí donde vamos. Creo que el machismo suma, que aunque no, hemos evolucionado un poco en comparación hace 30 o 50 años atrás, todavía tenemos esas cositas que a veces nosotros decimos, a veces el hogar, a veces es de ahí donde se inicia todo, ahí es la raíz de todas a veces estas problemáticas, porque nuestras abuelas, porque nuestros abuelos, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, que si el varón no puede estar con una escoba, que el varón no puede cocinar, que el varón no puede lavar traste, porque eso es de las mujeres a las que les corresponde. El varón solo tiene que ir y trabajar. Entonces, como que fuimos creciendo con esa mentalidad. Y hay personas que yo conozco todavía de que, por lo menos una señora aquí, que parió 3 hijos varones, y cuando uno de ellos se casó y la esposa lo ponía que le ayudara a barrer, esa señora se ponía que no aguantaba, que porque tenía que estar con una escoba en la mano. Entonces, cosas de ese tipo en este siglo se dan. Entonces, el compromiso lo tenemos todo, de poder tomar decisiones, de poder auxiliar. Sabemos que nosotros no tenemos a veces tal vez las palabras de cómo llegar a las personas y poderles hacer conciencia sobre el problema del círculo en el que viven, pero quiera o no, siempre cuando queremos y tenemos la voluntad de ayudar de una u otra manera, si usted considera que no tiene la forma de cómo ayudar, puede pedir el auxilio. Entonces, qué sé yo, puede ser otras personas, otro vecino, que pueda así efectivamente hablar y poderle explicar la situación y poderla instar a que lleve por ejemplo, a los ministerios de familias que están, o a las delegaciones de los ministerios de familias a nivel nacional, poder expresar su situación en cuanto a la violencia. Y hay otros pues, organismos de la mujer que trabajan en pro de ello. Entonces aquí tienes nada más una presentación sobre la parte de la educación de prevención
violencia hacia las mujeres y las niñas, porque la tenemos. A veces creemos que porque somos madres o somos padres, nosotros podemos maltratar a los hijos, gritar, decir palabras soeces, podemos nosotros pegar las veces que nosotros querramos y que eso es parte, lo justificamos que es parte de la educación que le tenemos que dar. Porque si bien es cierto, han cambiado y los mismos señores antes dicen, no, pero si nosotros educábamos a veces a fajazos a nuestros hijos y ellos no tenían vicios, ellas crecieron siendo personas de bien y no dieron problemas de ningún tipo. Hoy por hoy tantos tipos de, digamos, de vicios que tienen es porque hoy por hoy dicen cuando se quiere llamar la atención o se quiere educar o corregir a un niño o a un adolescente, pues hay instancias donde se puede denunciar estos tipos de maltrato. ¿Por qué? Porque efectivamente es la percepción con la que hoy nosotros podemos abordar este tipo de actos, ya no es la misma que teníamos antes, porque antes no teníamos una normativa jurídica que protegía a la niñez, que protegía a la adolescencia, que protegía a las mujeres, etcétera. Eso efectivamente nos regíamos bajo un derecho de costumbre. Cuando nosotros decimos un derecho de costumbre son aquellas conductas que las vamos heredando de generación tras generación. Entonces, a eso se le llama un derecho consuetudinario, es un derecho de costumbre, que no está en una ley escrita, pero para nosotros es de obligatorio cumplimiento porque ante la sociedad te le exige y tiene que tener ese tipo de comportamiento. Hoy por hoy no es así, entonces como tenemos tantos convenios nacionales como internacionales que regulan y protegen a la niñez y a la mujer, entonces efectivamente se le da otro nombre y otro apellido. Entonces aquí tenemos estos temas que efectivamente es válido siempre retomar como parte de la educación en todos los niveles, porque considero que eso debe de iniciar desde la edad de la etapa preescolar, primaria y por qué no secundaria todavía, cuando para los muchachos a veces el frenarlo es decir, no me quiere, ¿verdad? Porque me limita a hacer lo que yo quiero Así es. y a veces efectivamente miran a los padres como enemigos y todo el tiempo están a la defensiva. ¿Ya? Entonces, dime, Darling. Así es, tiene toda la razón. Eh, la verdad que los niños ahora tienen una actitud que un consejo para ellos no me quieren, es más, y para ellos es más, un consejo de un amigo tiene mayor peso que el de nosotros los padres, y eso es un gran conflicto hoy en día. Exacto. Y hoy también hemos logrado romper esos tabús de por qué no hablar de educación sexual con los hijos también, porque el no hablar y no sincerarse con los hijos y a hablarles abiertamente sobre el sexo y su sexualidad, que son dos puntos totalmente distintos, ellos simplemente la información la van a buscar en otras fuentes, ya sea en internet, y ya usted sabe de que a veces la información no siempre es sana o buscan, como usted dice, al amigo más cercano que tal vez no te va a dar una orientación de vida y más bien te va a mandar a que vos experimentes antes de que conozcas y tengas información. Entonces, a veces sí creen más lo que los compañeros lo dicen por la forma en que se los expresan, porque a veces nosotros por pena o por lo que sea no abordamos esos temas con nuestros hijos, indistintamente que sea varón, que sea mujer. ¿Cuántas mujeres han tenido hijos y han sido madres solteras y han tenido que crear hijos, mujeres y varones y han tenido que explicar sobre y hablar sobre sexualidad con sus hijos? Entonces, de la misma manera que se puede abordar a una niña, se puede abordar a un niño. Entonces, hay madres que dicen que no es lo mismo, entonces evitan los temas cuando los hijos preguntan, porque siempre somos el primer canal, ellos siempre buscan cómo preguntar. Y cuando la mamá no sabe qué responder o porque no quiere responder, entonces a veces reacciona de forma agresiva con el hijo. Ya, y ya vienen amenazas y cuidado vos andas de vago y cuidado andas viendo cosas que no debes y comienza el regaño más que la educación que nosotros tenemos que dar. Y tratarlos a ellos con la misma igualdad que deben de tener como personas y que también tienen derecho. A las diferentes etapas, en las diferentes etapas del desarrollo de la persona, tenemos derecho, pero también tenemos deberes. Tenemos un código de la niñez y la adolescencia que muchos niños en su momento, cuando se les comenzaba a hablar sobre
sobre ese código, desgraciadamente las escuelas ampliaban sobre los derechos que tenía el niño y la niña. Entonces llegaban los niños y cuando los papás lo ponían a que ayudaran a limpiar o a lavar trastes, no, es que me estás explotando, no me estás respetando. Mi derecho es que yo solo tengo que estudiar, esta es mi obligación. Mi derecho es que vos me des de comer, es que vos me cuidé, es cierto. Pero se quedaron a medias la educación en decirle, ok, este código establece derechos, sí, estos son tus derechos, pero también estas son tus deberes y son tus obligaciones. Y una de ellas es contribuir a las actividades del hogar y de la familia. Entonces, lo tenemos y desde ese punto de vista nosotros tenemos que cumplir con esa parte de la educación. Entonces, ahí contribuimos de manera formal, de manera informal, pero estamos nosotros en la promoción de una cultura que a futuro puede ser una cultura de paz, porque en ese sentido ellos van transmitiendo esos conocimientos ya fuera del círculo de la familia, lo pueden transmitir en la misma escuela, en la misma universidad, en los centros de trabajo, etcétera. Entonces es muy importante hacer esas prácticas desde la familia. Entonces aquí tenemos otro punto y la pregunta es, ¿qué es la paridad de género? Porque nosotros tratamos de hablar siempre y revictimizar a la mujer siempre, que es la que sufre los maltratos, porque siempre se nos ha etiquetado como que somos las más vulnerables, porque somos las más débiles, porque nosotros no podemos estar en igualdad del hombre, porque, por ejemplo, alguien dice, a ver, ¿has visto trabajando a una mujer en labores de construcción? Pues quizás por la situación o el ambiente, el lugar donde tiene que trabajar, las mujeres no es que no puedan, simplemente por protección no lo hacen. Pero, por ejemplo, en otros países hay mujeres que trabajan en labores de construcción. Hoy por hoy, una labor que era exclusiva de los varones, que era andar taxiando, ahora hay mujeres taxiando. Hay mujeres que andan manejando buses interlocales que Hasta antes solo se Caponera la he limitaban. visto. Dígame. Hasta en Caponera la he visto. Exacto. Entonces, ella ahora se ha apoderado de un campo más amplio, por lo que sea, tal vez no es tanto que tengan en su mente y no entiendan aquella parte de igualdad de género, sino lo que ellos están es solventando necesidades. Y bajo eso, si no conseguís ningún trabajo en un sector formal, entonces yo voy a trabajar de forma independiente. Y esto es lo primero, y esto es lo que yo tengo a mano. Entonces yo tengo que buscar de dónde proveer alimento a mis hijos. Y en virtud de eso, las mujeres efectivamente se las dan. Si bien es cierto, estamos limitados a ciertas acciones por nuestra contextura, ¿verdad? Física, sí, ahí te puedo decir que tal vez yo no tenga las condiciones de levantarme por ejemplo, 3 bolsas de cemento que un hombre puede cargar hasta 4 o 5 de una sola, de eso estamos claros, ¿verdad? De eso estamos claros porque no tenemos esa fuerza física, pero no es que no tengamos nosotros, digamos, la iniciativa de poder nosotros hacer o ejercer ese tipo de labor. Entonces, es una participación equilibrada que debemos de tener hombres y mujeres en todo el entorno social, particularmente cuando esté referido a tomas de decisiones. Esas tomas de decisiones igual la vamos a relacionar a la parte de la familia, a la parte del trabajo, porque ahí tenemos otro inconveniente, Darling, que a veces somos las mujeres preparadas, qué sé yo, si usted quiere académicamente, y a veces estamos con otros compañeros de trabajo que igual puede ser preparado, pero a veces los jefes inmediatos escuchan más a los varones solo por el hecho de ser varón, porque creen que ellos van a aportar mejores ideas y que al final se van a tomar las decisiones más atinadas. Entonces, de la misma forma, la mujer también tiene ese papel y puede efectivamente aportar en tomas de decisiones importantes. Entonces, en la parte de esta práctica, se traduce en las coberturas y los espacios que vamos a tener las mujeres y los hombres en esas tomas de decisiones. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a ejercer nosotros responsabilidades? Si puedes ver, aquí logré ponerte varias presentaciones, diapositivas, porque es lo mismo, esto es general, la participación y el papel o los roles que nosotros vamos a jugar. Entonces, en uno tenemos como hombres es responsabilidad hacerse siempre
uno, valga la redundancia, es responsable de nuestros propios actos. Exacto. En ese sentido, al momento que nosotros nos responsabilizamos de nuestras decisiones y nuestros actos, sean positivos o negativos, entonces ya nosotros decimos, nos estamos valorando como personas, ya porque nosotros podemos identificar cuando estamos obrando mal o estamos nosotros relacionándonos mal con las otras personas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ir superando eso, cuando realmente vos sos una persona madura. Entonces, la violencia siempre, y esto es muy importante, aquí lo que te puse, la violencia siempre es responsabilidad de quien la genera, no de quien la recibe. Entonces, ¿la podemos nosotros detener esta violencia? Entonces, yo te tiro, ¿verdad?, a la cancha esta pregunta para que puedas leerlo, Darling, y te la repito. La violencia siempre es responsabilidad de quien la genera, no de quien la recibe. ¿Qué dice? Mire, la violencia creo que es compartida. Ujú. ¿Por qué compartida, profe? Porque en el primer instante que vos te das cuenta que una persona es agresiva, entonces tienes que dar la vuelta en un tiempo, en un instante rápido. Decir, esto no es para mí. Si te quedas Ujú. con esa persona y quieres arriesgarte, entonces ya sabes a lo que te vas a exponer. Así es. Entonces, si sabes su carácter y lo justificas, entonces no vas a tener ninguna excusa vos como persona, porque lo único que te queda es como justificarlo. Es que yo Exacto. hice esto, es que es mi culpa, es que esto pasó porque es mi culpa. Entonces, ese es el detalle, profe. Si no das la vuelta, entonces la culpa es compartida porque te das cuenta vos en vos misma que hay un error y no te das la vuelta, entonces sí, yo creo que en ese instante sí aplica la responsabilidad mutua. Exacto, porque como bien puedes ver ahí, perdón, tanto mujeres y hombres tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Lo importante es el papel que cada uno vamos a jugar, ¿verdad? Y lo hablamos en términos individuales como colectivo. Colectivo porque hay una responsabilidad social y la responsabilidad social puede ser de la misma comunidad, puede ser de los diferentes medios de comunicación, de cómo también dan las noticias. Entonces, si efectivamente de la manera en cómo brindan las noticias, vos podés efectivamente como mujer o como varón identificar los derechos que tiene cada uno, porque el derecho de una persona se limita cuando comienza el derecho de la otra. Entonces, lo importante es nosotros ejercerlos sin ningún tipo de discriminación ni distingo. ¿Qué quiere decir? Siempre nosotros actuando bajo la igualdad que debemos de tener ambos, no en cuanto a la parte de la limitante de género. Y entonces, y en este sentido, ¿cómo lo podemos nosotros, digamos, dar inicio? A través de la cero discriminación, no ser incluyente, evitar aquellas justificaciones raciales o sexistas que a veces también se van al extremo. Recuerde que ya en cuanto existe o entró en vigencia las leyes que protegen a las mujeres, entonces ahí entró una nueva definición en cuanto al feminismo como tal. Entonces el machismo y el feminismo al final, si no logras equilibrar y poder distinguir y respetar los derechos de los demás, entonces vas a llegar al extremo. Entonces hay que evitar esas trampas que a veces nosotros tenemos al momento de recurrir y buscar, ¿verdad?, la asistencia de vida. Entonces ahí tenemos que evitar esa desigualdad. Entonces aquí nosotros, como te decía en un inicio, buscamos, tenemos un sinnúmero de marcos jurídicos que regulan los derechos humanos en general. Cuando estamos hablando de derechos humanos, esto es general. Me refiero tanto a mujeres como varones. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí te hago referencia a la primera ley, que es la 779, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos una ley que va y que establece o regula la igualdad de los derechos y de oportunidades, que es la Ley 648.
Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también te refería, que es la 287, y tenemos ya las reformas que están incluidas, parte del contenido de esta ley, en nuestro Código Penal, que es la ley 641. Tenemos lo que es la ley creadora de fondos para las compras de tierras con equidad de género para mujeres de las zonas rurales, que esta es una ley general, podemos decir nueva, en 2010, que es la ley 717. Tenemos también aquella ley que mucho la escuchamos en ciertas, digamos, publicidades que se hacen en los diferentes medios, como es la ley contra la trata de personas, que es la ley 896. Tenemos la ley de los derechos de las personas con discapacidad, que a veces estas personas son discriminadas o son violentadas al no tener acceso a un empleo, por ejemplo, que es la ley 896. Y tenemos lo que es la ley para la cultura de diálogo, reconciliación, trabajo y paz, que tenemos la ley 985 y una última que es la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la ley 212. Entonces, si puedes ver, estas son normativas nacionales, marcos jurídicos que regulan estos derechos. Entonces, tenemos bastante. ¿Sí? Tenemos bastante. Y a veces desconocemos, aunque no podemos alegar nosotros ignorancias de las mismas, sabemos que no todos se interesan por leer, por revisar, porque tenemos ahora los medios a la mano, tenemos acceso, por ejemplo, al Internet para poder revisar por lo menos la parte del objetivo de cada ley para saber de qué se trata o para quién va dirigida esta ley. ¿Cuál fue la intención de los legisladores y ante qué necesidad, problema o crisis se dio para que pudieran entrar en vigencia estas leyes? Es bastante general. No te voy a poner todo el contenido como tal de cada una de estas leyes porque yo pensé que se me había cortado, Darling, no te miraba por ahí. Porque es bastante cargadito, ¿ok? Entonces yo sé que vos no sos estudiante de derecho y en virtud de eso solamente te las estoy mencionando. Sí voy a retomar en algún momento en temáticas posteriores que vayamos a desarrollar unas que otras articulados de cada una de estas leyes para que tengas conocimiento de que efectivamente existen, que la tenemos, que son leyes vigentes. A veces desgraciadamente quedan en desuso por el desconocimiento de los ciudadanos de que está ahí, y es ahí donde te orientan ante qué institución o organismo tenés que recurrir para poder denunciar estos tipos de violencia, discriminación o desigualdad que puede haber de oportunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley 648, que efectivamente hace referencia dentro de las partes que esta ley es específicamente aprobada para las mujeres nicaragüenses, que más de un 50% de la población efectivamente ejercen, digamos, hoy por hoy lo que es el voto, es una de las tantas, digamos, derechos que la mujer por años luchó por conseguir y tener un espacio. Tenemos la parte de la aportación, porque la mayoría de las mujeres trabajan, a veces son las mujeres tal vez las que trabajan en el hogar, ellas aportan hasta un 42%, digamos, de la riqueza del país con su mano de obra, y un 40% de todo lo que es el gasto o el sustento dentro de sus hogares. Esto recae sobre las mismas mujeres, estadísticas que las mismas organizaciones han determinado. Entonces, como puedes ver, efectivamente se garantiza a través de estas leyes los derechos humanos de las mujeres en cuanto a la igualdad, de ir erradicando de forma paulatina estas desigualdades entre mujeres y varones. Entonces, esta ley la tenemos desde el 2008, pero poca publicidad se le ha dado después de la entrada en vigencia. El objetivo básicamente de esta es, te decía y te repito, es promover la igualdad y la equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre hombres y mujeres. Y eso está establecido en el artículo 1 de esta ley. Y aquí tenemos la parte de los logros para las mujeres en términos generales y que están insertos dentro de la ley
es la parte de la equidad en el acceso de las mujeres a los espacios de poder y toma de decisiones que lo tenemos en cuanto a la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de la justicia, porque hoy por hoy hay mayores mujeres que trabajan en las diferentes instituciones y ya, por ejemplo, ya tenemos más de un 60% de mujeres trabajando en los diferentes juzgados o en el Poder Judicial. En los trabajos también se trata de las contrataciones sean con igualdad en cuanto a porcentaje de mujeres y varones que trabajen. En las mismas comisiones mixtas de higiene y seguridad se piden que, si bien es cierto, depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y representación por cada una de las partes, por lo menos que existe equidad entre ellos. Para los cargos que se nombran en cada una de las instituciones públicas, hay orientación de que deben de ser este, igual, promoviendo esa igualdad de género. Entonces, si hay un director ejecutivo varón, entonces la subdirección debe estar a cargo de las mujeres. Si hay un ministro varón, debe haber un viceministro mujer o viceversa. Entonces, de esa manera se está fomentando, ¿verdad? Y eso es, lo dije un poco rápido porque sé que ya me dio el aviso que tenemos escasos 2 minutos nada más, entonces traté, digamos, de poderte resumir todo lo que tenemos y te hablé más de la parte de la ley de equidad de las mujeres, que no es la única que tenemos, pero que la vamos a ir desarrollando en los temas subsiguientes, Darle. No sé si tienes alguna duda. De hecho, no, de hecho en la tarea anterior, en la que acabamos de hacer, mencioné un poco de Ah, esa ley excelente. de la igualdad y Sí, este, la leí un poco, la mencioné. ¿y ya la habías leído en alguna oportunidad o sabías que existía, Darlene? No, sí sé que existe porque ya nos habían dado una charla en nuestro trabajo sobre eso, entonces pudimos pues tener un poco de conocimiento Exacto, sobre la ese tema. conociste. Eso es lo bueno. Y a veces fíjate que lo que detona la parte de la violencia en todos los escenarios que hemos estudiado hasta ahorita es a veces la falta de tolerancia que tenemos como personas. Entonces, a veces lo vemos en situaciones muy, muy sencillas. Por ejemplo, a ver, muchos se dan cuando uno anda trasladándose o transportándose de un lugar a otro. Entonces, los que andan, ¿verdad? Manejando, andan traje, digamos, a cargo y la responsabilidad de llevar un vehículo, a veces no hay una educación. Uno, no hay vial y en segundo, pues no hay tolerancia. Entonces, en la medida de que alguien cierre el pase a otro vehículo, a veces comienzan a agredirse de forma verbal y se da más bastantes en la parte de los taxistas. No sé si vos has tenido experiencia, no son los únicos, claro está. Y entre las mismas personas que andan ahí manejando y se van gritando y se van diciendo cosas. Entonces,